el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Escuchen quién es Jesús para Juan el Bautista, para que si usted no sepa o si usted no sabe quién es Jesús, hoy lo aprenda. No según el parecer de la gente, no según lo que el mundo piensa, no según lo que piensa un actor de Halloween, yo no sé cómo se pronuncia. No según una persona que haya estudiado cine, que haya estudiado teatro. No según el parecer de una persona que ni por la más remota idea ha leído la Biblia. Ha agarrado la Biblia completa, la ha leído, ha estudiado capítulo por capítulo, versículo por versículo, se ha ido a un seminario a formarse o a estudiar. No. Según el parecer de una persona que tiene el Espíritu Santo, que le reveló el Espíritu Santo, que desde el vientre de su madre, por allá en San Lucas capítulo 1, versículo 42, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto, que tiene un respeto por la madre de Cristo, que tiene un respeto por el Cristo, que tiene un amor sincero, que tiene la presencia de Dios en su corazón. Según Juan, que aparte de ser primo hermano de Jesús, fue revelado por Dios quién era Jesús. No por una persona que se le ocurrió cualquier cosa y lo dijo. No. Oiga, ¿quién es Jesús? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha conocido a Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no solo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo número 97 vamos a responder todos. Aclamemos con júbilo al Señor. Todos. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Todos. Aclamemos con júbilo al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Todos. Aclamemos con júbilo al Señor. Cantemos al Señor al son del arpa.
Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. Todos, aclamemos con júbilo al Señor. El Señor esté con todos ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer a Israel. Entonces Juan dio este testimonio: Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y ponerse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre quien vea que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe en este día, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Digan todos después de mí: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo, lo que debemos callar, lo que debemos escribir, cómo debemos actuar, lo que debemos hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de nuestra propia santificación. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento y fortifica nuestra voluntad. Danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar tu palabra, gracia y eficacia para hablar. Danos acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales.
Les habla el Padre Marcos Galvis. Un cordial saludo para cada uno de ustedes. Hoy, 3 de enero, le damos la más cordial bienvenida al Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Estamos transmitiendo la palabra de Dios desde Venezuela. Hermanitos, hoy la iglesia recuerda el santísimo nombre de Jesús. El santísimo nombre de Jesús. Hoy quiero compartir con ustedes esta enseñanza que la palabra de Dios nos da acerca de no vivir en pecado y empezar a vivir en santidad. Para que ustedes y yo conozcamos el nombre de Jesús y para que ustedes y yo no vivamos en pecado, debemos dejarnos orientar en la vida por la palabra de Dios. A mí me llama mucho la atención y me da tristeza, y aprovecho y hago una corrección a todos los católicos, a todos los cristianos que escuchan el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis, que hacen la oración de la mañana, oración de la noche con el Padre Marcos Galvis, que hacemos el Santo Rosario con el Padre Marcos Galvis. Quiero hacerles una corrección, sí. Porque hoy que la iglesia recuerda el santo nombre de Jesús y nos invita a vivir en santidad, ustedes y yo debemos tener claro algo, debemos tener presente algo, debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón algo que no podemos olvidar, pero que estamos olvidando. Y como lo hemos olvidado, hoy Dios me ha mandado a recordárselo. El santo nombre de Jesús nos lo da a conocer en toda su autenticidad la Iglesia Católica. Repito, el santo nombre de Jesús nos lo da a conocer en toda su autenticidad la Iglesia Católica. En español, lo que ustedes y yo queremos conocer de Cristo, lo debemos preguntar a la Iglesia Católica. Porque Jesucristo, antes de morir, por allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, nos dejó a un representante, nos dejó a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dejó una iglesia en la persona de Pedro para que sea Él quien la lleve, para que sea Él quien la dé a conocer, para que sea Él quien nos enseñe acerca de Cristo. Por eso también en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15, Jesús, después de haber comido, le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis corderos. Y en Lucas capítulo 21 nos enseña la palabra de Dios que dejó a Pedro para que no sea zarandeado. Lucas 22:31 nos enseña: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. ¿Qué les quiero decir? Que cuando ustedes y yo queramos saber algo de Cristo, preguntémosle a la Iglesia Católica, que fue la que Cristo dejó para darnos enseñanzas de Él. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que hoy día la gente se está dando a la tarea de hablar de Cristo. Y no me refiero solo a los hermanos evangélicos que inventan cualquier cosa. Me refiero, por ejemplo, a una persona que se fue a estudiar teatro, que se fue a estudiar del cine, que se fue a estudiar cómo actuar y que se hizo una persona creativa en su imaginación y de repente se le ocurrió la idea de hacer una película, una serie o un video acerca de Cristo. ¿Sí? ¿Qué conocimientos tiene esa persona de la Biblia? Ninguno. ¿Qué conocimientos tiene esa persona de Dios? El que aprendió en su imaginación.
Podrá decirme, pues yo leí la Biblia. Sí, pero una cosa es leer la Biblia y otra cosa es estudiarla. Otra cosa es leer la sana doctrina. Y entonces, como estudió teatro, cine, cómo actuar o cualquier otra forma de estudio para hacer videos, entonces viene a hacer una película de Jesús. Y dice, yo me imagino que Jesús era de esta manera. Jesús era alegre. Y entonces hizo un Jesús alegre. Yo me imagino que Jesús era triste. Y entonces apareció otro haciendo un Jesús triste. Yo me imagino que Jesús tuvo mujer. Y entonces apareció haciendo a Jesús con mujer. Yo me imagino que Jesús era así. Yo me imagino que... Y esa imaginación la plasma en un video. Y entonces ahí donde yo hago la corrección. Que ellos lo hagan, eso es problema de ellos. Le tendrán que entregar cuentas a Dios por la manipulación de las Sagradas Escrituras. Eso se llama herejía. Pero que los católicos le crean a estos videos, a estas series, a estos resultados que tuvieron estas personas, sin ningún estudio bíblico, sin ninguna preparación teológica, sin preguntarle a la Iglesia Católica si esa era la forma correcta de conocer a Jesús, eso sí me da tristeza. Que los cristianos les estén creyendo a las series que están saliendo, que los cristianos les estén creyendo a los videos que están saliendo, y no quieran preguntarle cuál es el santo nombre, o cómo se respeta, o cómo se vive el cristianismo a la Iglesia Católica, sino que se lo pregunte a personas ignorantes que no tienen ningún conocimiento de Dios y en su ignorancia han realizado videos, han realizado enseñanza, han realizado lo que se le vino a la mente. Eso sí es triste y eso sí da dolor. Que hayan cristianos que les estén creyendo al mundo cuál es el nombre de Cristo, cómo era Cristo, y no que le estén creyendo a la Santa Madre Iglesia Católica que lo enseña con autenticidad. Eso da tristeza. Que hayan cristianos que estén colocando su fe, repito, que estén colocando su fe en videos, en películas, que estén colocando su fe en series, que estén colocando su fe en enseñanzas del mundo acerca de Cristo y no en aquel que Cristo dejó como papa, como pastor de la iglesia, eso es de examinar, eso es de cuestionar. Y por eso me llama la atención hoy la palabra de Dios cuando Juan el Bautista vio a Jesús. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, no vio a cualquier persona. No vio en Jesús lo que creían las demás personas. No vio en Jesús lo que los demás decían. No. De Jesús se hablaba mucho. Y cuando Juan el Bautista vio a Jesús, óigame, dice la carta de San Juan que estamos leyendo en este día, capítulo 1, versículo 29. Búscalo en tu Biblia y te darás cuenta. San Juan 1:29. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús. ¿A quién vio? A Jesús. No vio lo que decían de Jesús. No vio lo que hablaban de Jesús. No se fijó en lo que la gente comentaba de Jesús. Por eso en el Evangelio de San Mateo capítulo 16 versículo 13, cuando Jesús llega a la región de Cesarea de Filipo, le hace una pregunta a los discípulos. Y esa pregunta me llama la atención y quiero que ustedes y yo la recordemos. San Mateo capítulo 16 versículo 13, dice Jesús, según el parecer de la gente. Repito, según el parecer de la gente. ¿Qué dicen que soy yo? Los apóstoles le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas.
Y Jesús les dice, ¿y para ustedes quién es el Hijo del Hombre? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Se lo explico en español. El mundo está confundido. Las personas no conocen el nombre de Jesús y por eso dicen que es Juan el Bautista. Y visten a Jesús como a Juan el Bautista y les muestran a la gente en videos, en serie, por la televisión, por celulares, que Jesús es como Juan el Bautista, un profeta que andaba semidesnudo, que comía saltamontes y miel silvestre. Otros dicen que eres Jeremías. El mundo está confundido y cree que Jesús es un profeta de hablar y de decir, de predicar solamente. Que andaba donde el rey, que andaba allí, que andaba allá. No. Otros que eres Elías. ¿Y quién era Elías? El profeta del fuego, el que hacía milagros, el que hacía detener el sol, el que hacía bajar fuego del cielo, el que hacía resucitar a los muertos, el que paraba la lluvia. Y ese nos lo están presentando los medios de comunicación. ¿No se han dado cuenta? Sale una serie llamada, yo no sé cuál, con el nombre de Jesucristo. Y presentan a Jesús con María Magdalena teniendo hijos. Presentan a Jesús parrandero, bochinchero. Presentan a Jesús los más atrevidos como lo están presentando. Óigame, hermano, si usted quiere saber quién es Jesús, pregúntale a Pedro. Pedro sí sabe quién es Jesús. Y Pedro está en la Iglesia Católica y es representado por el Papa. ¿Por qué usted no escucha las homilías del Papa? ¿Por qué usted no ve los videos que coloca el Papa? ¿Por qué usted no escucha las enseñanzas del Papa? Claro, cuando sucede algo extraordinario, entonces eso sí lo ven. El Papa puso ídolos en el Vaticano, llevó la imagen de la Pachamama, eso sí lo ven. El Papa se enojó y rechazó la mano de una mujer, eso sí lo ven. El Papa tuvo un accidente, eso sí lo ven. El Papa hizo aquello que es video viral, eso sí lo ven. Pero usted, ¿por qué no escucha el ángelus con el Papa? ¿Por qué no escucha lo que el Papa dice de Jesús? Todas las homilías que dio el Papa acerca de la Santísima Virgen María, donde resaltaba el valor tan importante y tan significativo de la mujer. ¿Por qué eso no lo ve? Porque a usted no le importa saber la verdad. Porque a usted no le importa saber quién es Jesús en realidad. Que se lo va a decir Pedro, eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Prefiere escuchar el parecer de la gente. Prefiere escuchar lo que la gente diga. Juan el Bautista nos da una enseñanza hoy para que la aprendamos. Para que ustedes y yo la tengamos en nuestra mente. Escúchenla. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, San Juan capítulo 1, versículo 29, que venía hacia él. Y exclamó, escuchen quién es Jesús para Juan el Bautista, para que si usted no sepa o si usted no sabe quién es Jesús, hoy lo aprenda. No según el parecer de la gente, no según lo que el mundo piensa, no según lo que piensa un actor de Halloween, yo no sé cómo se pronuncia, no según una persona que haya estudiado cine, que haya estudiado teatro. No según el parecer de una persona que ni por la más remota idea ha leído la Biblia. Ha agarrado la Biblia completa, la ha leído, ha estudiado capítulo por capítulo, versículo por versículo, se ha ido a un seminario a formarse o a estudiar. No. Según el parecer de una persona que tiene el Espíritu Santo, que le reveló el Espíritu Santo, que desde el vientre de su madre, por allá en San Lucas capítulo 1, versículo 42, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclama, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto, que tiene un respeto por la madre de Cristo, que tiene un respeto por el Cristo, que tiene un amor sincero, que tiene la presencia de Dios en su corazón. Según Juan, que aparte de ser primo hermano de Jesús, fue revelado por Dios quién era Jesús. No por una persona que se le ocurrió cualquier cosa y lo dijo, no. Oiga, ¿quién es Jesús? Este es el Cordero de Dios
el que quita el pecado del mundo. ¿Quién es Jesús? Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Repito, ¿quién es Jesús? Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿No les recuerda estas palabras en la Eucaristía? Cuando el sacerdote toma la hostia consagrada y se la muestra al pueblo, le dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Y el pueblo responde: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Quién es Cristo? El Cordero de Dios. ¿Y quién es el Cordero de Dios? A aquel que Dios tomó, tanto Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo, que le entregó su único Hijo, para que todo el que crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Este es el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero de Dios. ¿Y qué hace el Cordero de Dios? Le quita el pecado al mundo derramando su vida, derramando su sangre, entregándose en una cruz. Ese es Cristo. Cristo no es aquel que presentan en las películas. Cristo no es aquel que presentan en los videos. Cristo no es aquel que presenta a la gente con la finalidad de ofender, de opacar la fe, o de hacer dinero, de hacer fama, de a ver quién la ve, quién no la ve. No presenta Juan el Bautista a un Cristo con María Magdalena. No presenta Juan el Bautista a un Cristo homosexual. No presenta Juan el Bautista a un Cristo teniendo hijos. No presenta a un Juan el Bautista a un Cristo bailando, a un Cristo parrandero, a un Cristo bicharachero. No. Juan el Bautista presenta a Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como aquel que va a entregar su vida por ti y por mí. Ahora ustedes pueden darse cuenta cuál es la diferencia entre una persona que sí lee la Biblia, entre una persona que sí escucha lo que dice la palabra de Dios, que es el Cristo que nos presenta el Papa Francisco, un Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahora se dan cuenta del Cristo que presenta el mundo, que es un Cristo parrandero, un Cristo bailador, un Cristo tomador, un Cristo alegre, un Cristo... Óigame, Juan el Bautista presentó a Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ustedes y yo debemos aprenderle a hacerle caso a Dios y a su palabra, no lo que dice el mundo. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo explico? Porque es que me han llegado tantos mensajes de gente que dice ser católica, de gente que dice ser creyente, de gente que dice creer en Dios, pero que le cree al mundo más que a Dios, que le cree al mundo más que a la palabra de Dios. Sí, Padre, estoy preocupado, preocupada. ¿Y eso? Padre, el mundo se va a acabar. ¿Qué pasó? ¿Usted no vio la nueva película que salió? Con razón. ¿Qué pasó? ¿Cómo están hablando de Cristo? ¿De qué manera lo presenta? Con razón está perdiendo la fe. Porque en vez de agarrar la Biblia y colocársela a leer, en vez de escuchar las homilías del Papa, en vez de escuchar el Evangelio del día, está perdiendo el tiempo viendo esa basura. Está perdiendo el tiempo viendo esa sinvergüenzura. Está perdiendo el tiempo viendo esa porquería. Por eso es que está en crisis. Por eso es que su fe entra en crisis, porque le cree más a los hombres que no tienen ningún conocimiento de Dios, que en sus estudios hicieron estudios fue de cine y de teatro y cómo hacer publicidad de sus cosas, de sus productos, que no ven a Cristo como un Cristo de fe, como un Cristo al cual debemos creer, sino que ven a Cristo como un comercio.
sino que ven a Cristo como una oportunidad para crecer en dinero, para hacer publicidad, para hacer videos, para hacer, óigame. Y a esos le están prestando atención. Por eso es que explico la palabra de Dios hoy, para que usted la entienda. ¿Quién es Cristo? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que Él sea dado a conocer. Ustedes y yo tenemos una misión, un compromiso, mostrarle al mundo entero a Cristo, darlo a conocer. El mundo presenta un Cristo pagano, un Cristo pecador, a un Cristo sin sufrimiento, a un Cristo como a ellos se le viene en gana. ¿Por qué? Porque ustedes y yo nos hemos quedado callados. Porque ustedes y yo nos hemos quedado pasmados, porque ustedes y yo no queremos presentar al verdadero Cristo. ¿No les he dicho yo? ¿Y no se los he repetido? Y se lo digo con mucho cariño y con mucho amor. Si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe predicar, déjeme y yo lo hago. Pero a ustedes y a mí nos da pena, nos da vergüenza evangelizar. ¿Qué le cuesta compartir los videos? ¿Qué le cuesta evangelizar compartiendo la palabra de Dios? Eso no lo comparte. Pero a usted le llega un comentario de que Cristo tuvo hijos con María Magdalena. Eso sí lo comparte. A usted le llega a sus manos un video malsano donde quieren malponer la presencia de Jesucristo, donde quieren malponer el nombre de Jesucristo. Eso sí lo comparte. Pero a usted le llega la palabra de Dios explicada, reflexionada para que la gente la escuche. Eso no lo comparte. ¿Se da cuenta que eres un mal predicador? Le llega una homilía del Papa donde explica la presencia de Jesucristo, donde explica la palabra de Dios. Eso no la comparte. Porque ustedes y yo estamos acostumbrados a escuchar lo que dice el mundo, pero no a escuchar lo que dice el Señor. No estamos acostumbrados a preparar el camino del Señor. Que esta sea la enseñanza hoy. Ustedes y yo estamos viendo cómo a Cristo lo están llenando de pecado, lo están paganizando. A un Cristo que vino a derramar su sangre por ti y por mí para liberarnos de los pecados. Y nos estamos quedando callados, sí. Y es más, estamos hablando a favor de ellos. Porque cada vez que compartes una cadena de estas que llegan, porque cada vez que compartes estos videos, estas enseñanzas paganas, estas enseñanzas que tienen una porquería de enseñanza, que no vienen de Dios, que las enseña el mundo, un actor, un estudiante de teatro, de música, de yo no sé qué. Ay sí, gran cosota. ¿Qué conocimiento va a saber ese sinvergüenza de Cristo? Ninguno. Pero eso es lo que usted comparte. Pero le llega la palabra de Dios examinada, versículo por versículo, explicada para que usted la entienda a través del Evangelio del día. Le llega la oración de la mañana, la oración de la noche, el Santo Rosario, y no es capaz de compartirlo. Que hoy la palabra de Dios nos enseñe que si queremos tener un conocimiento de Cristo, preguntémosle a Pedro. Porque Jesús terminó diciendo, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí. Y si escuchamos a Pedro y escuchamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y escuchamos a Cristo. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.